Gracias a Dios, amados hermanos, hoy tenemos nuestro servicio de lectura número 112 del miércoles 10 de julio de 2024. El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo 34 del libro de Éxodo. Hemos titulado este capítulo Jehová, Jehová o el Señor, el Señor. Lo que significa yo soy el que soy. Eso fue lo dicho por el Señor cuando Moisés le preguntó que si los hijos de Israel preguntasen quién lo envió, él respondiera, yo soy, me ha enviado. Yo soy el que soy, quiere decir que él se sustenta por sí mismo y no depende de nada ni de nadie para su existencia. Y eso nos da muchísima seguridad a nosotros porque quien nos puede sustentar, como dice el apóstol Pablo, o como lo anunció en Atenas, que nos puede dar vida, aliento y todas las cosas, pues es el Señor, quien subsiste por sí mismo y no depende de nada ni de nadie para su existencia. Él mismo se autosostiene, se autoprovee. El Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios está dispuesto a continuar con su propósito, muy a pesar, muy a pesar de la rebelión del pueblo y de su gran pecado contra él al pedir dioses que fueran delante de ellos y adoraron finalmente el becerro. Estos acontecimientos están directamente relacionados al propósito de Dios de salvar al mundo por medio de la simiente de Abraham. Nada de lo que el pueblo haga hará desistir a Dios de su plan. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos entonces a leer el capítulo a su cabalidad. Éxodo 34. Comenzamos aquí en el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Esto nos muestra una hermosa figura de nosotros congregándonos, presentándonos delante del Señor en el nombre de su Santo Hijo, guiados por el Espíritu Santo. El Señor le dice a Moisés, prepárate. Ciertamente nosotros cuando llegamos delante de Dios, llegamos lo debidamente dispuestos, preparados para estar en ese tiempo a solas con Él, en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o cuando nos congregamos como iglesia. Hemos de llegar preparados, estar preparados, dispuestos, con un corazón dispuesto para ser ministrados por su palabra, para recibir abundancia de palabra y de sabiduría de parte de nuestro Padre. No llegar así a las carreras, ¿no? Prepárate pues para mañana. Y esto nos insta a nosotros a que siempre que tengamos la oportunidad y la ocasión, no solamente de nuestro tiempo a solas con Él, sino cuando nos congreguemos, siempre estar debidamente preparados, llegar entonces con esa necesidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, por la gloriosa manifestación de la gracia de nuestro Padre en el nombre de su Santo Hijo Jesucristo. Él le dice a Moisés, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, o sea, en la parte más alta del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte.
Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Recordemos que la nube los acompañaba a ellos, siempre una columna de fuego de noche y una nube de día, y la nube que descendía siempre sobre el tabernáculo. Y así lo hizo durante 40 años, la presencia de Dios allí. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, que quiere decir el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, vean esta expresión y esta petición: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y vean lo que pide él: y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna. De cierto, el pueblo de Israel vio las obras de Dios 40 años en el desierto, hablando de este pueblo en el contexto en el cual estamos tratando, que es el pueblo que salió con mano fuerte y brazo extendido de Egipto, guiado por Moisés, según la gracia de Dios, y vio las obras de Dios 40 años. Lamentablemente, pues no les sirvió eso a ellos, porque ni la palabra, ni lo que vieron, lo entendieron para bien de ellos, para su salvación, ni siquiera la ley. Entonces dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y este versículo puede bien ser usado para lo que es lo que hoy ha contaminado mucho a la iglesia local, a las iglesias locales, el secularismo. Mucha cosa secular en la iglesia, muchas alianzas y pactos con hombres naturales que han terminado por contaminar la iglesia. Versículo 13: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Nuevamente, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Lamentablemente esto, como les digo, ya está, la iglesia está muy leudada por estas alianzas y por estas invitaciones y por ese secularismo que hay reinando en las iglesias locales en todo el mundo.
Dice, versículo 16, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas, que fue lo que le pasó más exactamente también a Salomón, quien pervirtió su corazón tras los ídolos de las mujeres. Versículo 17. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Esto es, versículo 18 está haciendo referencia a la Pascua. Versículo 19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y esto en razón de que se iba a imponer varias cosas que vendrían a ser el sostenimiento de la teocracia, o sea, del gobierno de Dios a través del sacerdocio levítico, de las fiestas solemnes y de la labor social de la teocracia, del pueblo de Dios. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Cosa que hoy día pedirle a alguien que descanse, hay mucho trabajo, mucha fatiga, mucho cansancio, como le dijo Jesús a Marta, trabajada, afanada, con tantas cosas, con tantos quehaceres, y solo una cosa es necesaria, y María había escogido la mejor parte que nunca le sería quitada, y eso es que ciertamente el cielo y la tierra pasarán, las cosas de esta vida pasarán, pero lo que María escogió, que es la palabra del Señor Jesús, oír su palabra no pasará. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, otros 40 días y otros 40 noches. Dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Eso sería un problema para el pueblo que no entendió eso y colocaron su esperanza en la apariencia del rostro, porque Moisés colocaba un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusieran su esperanza en eso. Por eso es que el Espíritu Santo dice que aún les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. ¿Qué quiere decir eso? La esperanza que tienen en la ley. Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, vea, puso un velo sobre su rostro. Ellos lo vieron con ese rostro resplandeciente. Dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado.
Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque eso iba a perecer. Eso no era lo que Dios había establecido como tal para la salvación. Y ese es el tropiezo que los hijos de Israel han tenido hasta el día de hoy, como lo dijo el apóstol Pablo, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley de Moisés, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, esa justicia por la fe en la ley, esa justicia por obras, ¿no? En la ley, esa esperanza que tienen en Moisés. Bueno, entrando ya explicar a este pasaje, este capítulo 34, el pacto del cual Dios habla aquí, se establecería en los términos de Dios. Esto es muy trascendental. No sería en una concertación, en una negociación, como si fuese un tratado de paz entre dos individuos o entre un Estado y un grupo subversivo, ¿no? El pacto se establecería en los términos de Dios, pues Él es quien lo está concertando con el pueblo y durante ese pacto Dios daría a conocer rasgos propios de su eterno poder y deidad. Pongámosle atención bastante a esto, porque no es solamente la ley, ¿cierto? Que Dios le diese la ley al pueblo por medio de Moisés, sino que también Dios, a través de esto que está pasando ahí en el Sinaí, lo que Moisés está viendo allí, lo iba a también dar a conocer al pueblo, porque ahí se estaba manifestando, se estaba dando a conocer, Dios estaba dando a conocer rasgos propios de su eterno poder y deidad. Dice, ciertamente este conocimiento de Dios regirá el pacto y garantizará de parte de Dios su cabal cumplimiento, pero también el castigo por su incumplimiento de parte del pueblo. En este pasaje, Dios les da a conocer algunos de sus atributos que van a estar permanentemente y van a ser bastante recurrentes y enfatizados por Dios a lo largo de las Sagradas Escrituras. Por Jonás, en los Salmos, Nehemías, los profetas, va a estar siempre enfatizado lo que vamos a leer a continuación. Una de las primeras cosas que Dios le dice a Moisés es que él es fuerte. Esto está hablando de su poder, el fuerte. Jehová, Jehová, el Señor, el fuerte. Su poder, eso está hablando de su poder. Ellos habían visto su poder sobre los dioses de Egipto. Él los tomó de la mano para sacarlos de Egipto. Y sabían que no había otro Dios como él. Por eso es que dice el fuerte, hablando de la grandeza de su mano fuerte, de su brazo extendido. Ya lo habían visto en Egipto, lo habían visto también en el mar, cruzando el mar. Cómo fueron liberados con el poder de Dios, por la pura gracia de Dios para con ellos, según su propósito. Pero otra cosa que también Dios le dice a Moisés que ha de enseñarle al pueblo es que Dios es misericordioso. Dios misericordioso. Este pacto no dependía del que quisiera, ni del que corriera. Dependía de Dios. Y esto es lo que marca lo que es la misericordia de Dios. No es, no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es algo de la misma gracia de Dios, otorgar al hombre la misericordia. Pero también le dice que es piadoso, o sea que les daría todo
sin que ellos lo merecieran. Y eso está hablando de la generosidad, de la bondad de Dios, según la gracia de Dios. Él les daría todo lo que necesitaran durante su peregrinaje. Les brindaría su protección, su cuidado, como más adelante lo vamos a ver. Es piadoso, bondadoso, compasivo, tiene compasión del pueblo. Les daría todo sin que ellos lo merecieran. Pero también tardo para la ira. Dios les mostraría su paciencia. A veces la gente cree que Dios solamente está airado, o que Dios únicamente está interesado en castigar al hombre. Ciertamente, Dios envió su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si a uno le preguntan cuál es uno de los atributos de Dios, de la manifestación de su gracia para con nosotros, uno puede decir: Dios es tardo para la ira. Dios muestra su paciencia, como lo expresó el apóstol Pablo, en su paciencia, pasando por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vean, si de algo Dios se duele del castigo. Él no quiere que nadie se pierda. Y esto va a ser muy trascendental para ese pacto. Hasta que venga la simiente, hasta que viniera la simiente, la cual es Cristo, para que se establezca un nuevo pacto, donde Dios también seguirá siendo tardo para la ira. Porque estando ya presente Cristo, estando ya presente su Hijo es la imagen misma de la gracia del Padre, la manifestación de la gracia del Padre, de su amor por el cual el Padre lo envió al mundo para salvar al mundo. Claro está también, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero tengamos en cuenta esto. Piense usted, considere usted su vida, mi vida, cada uno de nosotros, los años que vivió apartado, como dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Escondimos de él el rostro por muchos años, pero él fue tardo para la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que fue paciente. Su paciencia, su bondad, su longanimidad. Esa manifestación de la gracia de Dios, esa paciencia de Dios, es la que nos ha permitido el día de hoy gozar de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si usted puede enseñarle a los niños, a los jóvenes, a la gente, háblenle sobre que Dios es tardo para la ira. Está implícito que ciertamente hay una ira, y esa ira habla del justo juicio de Dios, pero que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no es un Dios iracundo a la manera humana. Pero también Él se manifestó a Moisés, y para que Moisés lo dejara escrito, porque creemos ciertamente que el libro de Éxodo es inspirado por Dios, y lo que pasó allí en la cumbre del monte Sinaí, lo que Moisés vio y lo que Dios le habló, quedó escrito, quedó registrado en lo que estamos hablando. Y el pueblo de Israel gozó de ese conocimiento como lo gozamos nosotros hoy. Porque también, aparte de que ya les había dicho que Él era misericordioso, piadoso, tardo para la ira, dice grande en misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto habla que les extendería su misericordia más allá de la comprensión propia del pueblo. Porque el hombre, hablando, si fuese hombre, Dios no es hombre, pero si fuese hombre, la misericordia del hombre tiene un límite. El hombre siempre tiene un límite. Siempre tiene un límite. Pero Dios es grande en misericordia. Él tiene misericordia, es misericordioso, piadoso, clemente, compasivo, pero su misericordia es grande.
Él la extiende mucho más allá de la comprensión que nosotros podamos llegar a tener. Eso también nos recuerda lo que el apóstol Pablo dijese en su momento, hablando de la necesidad de que los hijos de Dios, de que la iglesia comprendiera la grandeza, lo grande del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Así también es la grande misericordia de Dios. Dios es grande en misericordia. El hombre aún no puede llegar a comprender la grandeza de ese amor. La anchura, la profundidad, la altura, la longitud de esa misericordia ahora de la cual estamos hablando. O sea que es misericordiosa, pero a su vez es una misericordia que se extiende, que es grande, 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 y el hombre aún no la comprende. Una y otra vez se mostraría misericordioso, una y otra vez se mostraría misericordioso como cuando usted estudia los 40 años del pueblo de Israel en el desierto y lo lleva a una aplicación a nuestra vida, a nuestro tiempo. Ciertamente uno puede conocer esa misericordia, esa piedad, esa compasión de Dios, esa grande misericordia de Dios también para con nosotros. Yo aún no llevo 40 años en la comunión con Dios, solo llevo 30. Pero el pueblo de Israel pasó allí 40 años viendo la gloria de Dios y ahí no conocieron la grandeza de la misericordia de Dios. No comprendieron eso. Recordemos que para poder comprender y entender todo lo relacionado al propósito de Dios y su gracia para con nosotros, el único que nos revela esto es el Espíritu Santo, y esto porque el Hijo de Dios nos abre el entendimiento para que comprendamos esto. Eso no es entendido con raciocinio humano, con la lógica humana, con la sabiduría humana. Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, pero antes el Señor Jesucristo tiene que haber abierto el entendimiento para que comprendamos y entendamos las Escrituras. El poder de Dios, la grande misericordia de Dios, porque Él la va a mostrar una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que usted lo ha visto. Lo ha visto en su vida, lo ha visto en sus hijos, lo ha visto en sus hijas, lo ha visto en su esposo, lo ha visto en su esposa, lo ha visto en su parentela, lo ha visto en todo. Aunque ellos no permanecieran fieles en su pacto. Pero Dios está, antes de darles toda la ley, antes de empezar a darles todas las ordenanzas, Él les muestra, les está mostrando sus atributos, les da a conocer sus atributos. Y entonces es en función de esos atributos, o sea, ese pacto tendría su fundamento en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, aunque ellos como tal no permanecieran fieles a su pacto. Pero también Dios le está diciendo que Él es grande en verdad. El pacto se fundamenta en que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y ejecutará. Es grande en verdad. O sea, su palabra tiene todo el alcance necesario para dar cumplimiento a todas las bendiciones del pacto, a todas las promesas del pacto, y mantener ese pacto con el pueblo para que luego le fuera revelada la simiente, la cual es Cristo. Pero también les dice que guarda misericordia a millares. Fíjense, nuevamente aparece la misericordia. Entonces les dice que es misericordioso, luego les dice que esa misericordia es grande, pero aquí también ahora les dice que guarda misericordia a millares. O sea, su misericordia es de generación en generación. No solo sería para ellos, sino también para su descendencia. Y por eso yo puedo estar seguro, tranquilo de que la misericordia de Dios no es solamente para una persona, no es para 2, ni para 3, ni para 100, ni para 1000, es para millares, es para muchos. Así como Dios, de tal manera amó Dios al mundo, así su misericordia también se ha manifestado al mundo, a millares, a millares. Y yo sé que mis hijos tendrán la misericordia de Dios,
Mis nietos tendrán la misericordia de Dios, mis bisnietos tendrán la misericordia de Dios, si alcanzan o si alcanzamos a llegar allí. Pero también les dice algo dentro de esos atributos que van a estar rigiendo ese pacto. Es que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto tiene que ver con la necesidad de santificar al pueblo. Él va a estar a lo largo de esos 40 años, como ya lo sabemos, es evidente y como lo vamos a ver más adelante a continuación en los siguientes estudios, lecturas que hagamos, que Él estuvo perdonándolos, Él les estuvo perdonando, los estuvo perdonando sus rebeliones, sus pecados, porque Él los estaba santificando. Esto tiene que ver entonces con la necesidad de santificar al pueblo de su pecado, de su transgresión, de su iniquidad. Recordemos ese pecado, esa desobediencia, esa infidelidad para con Dios y ese torcer su palabra, ese torcer su camino. El pueblo continuamente estaría desobedeciendo, rebelándose y torciendo su camino, apartándose de Dios. Pero Dios, que les está diciendo que ese pacto que él va a establecer con ellos, pacto que sería un ayo para llevarlos a Cristo, Él estaría perdonándolos. Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Por eso es que también el Espíritu Santo ya en el nuevo pacto nos dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado, orará a Dios y Dios le dará vida. Recuerden lo que en un domingo se les dijo, que un pastor, un ministro del Evangelio, le es ordenado por el Señor Jesucristo remitir los pecados, no retener los pecados. El pastor tendrá la necesidad de seguir el ejemplo de Cristo antes que tomar decisiones por sí solo. Y el ejemplo de Cristo es perdonar. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Así lo hizo Esteban. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Es muy trascendental conocer que el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel estaba también regido por ese atributo de Dios, de esa misericordia, esa bondad, esa compasión, esa piedad de Dios que llevaría a manifestar la grandeza, la extensión de su misericordia para perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado del pueblo. Qué bueno es conocer estos atributos de Dios. Otra cosa que Dios le está mostrando a Moisés es que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Fíjense que él es tardo para la ira. Es paciente, es paciente, es paciente, es paciente. Su paciencia, su bondad, longanimidad, guía al hombre al arrepentimiento, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces establece una justicia, ¿sí? Establece una justicia en la que el pecador es culpable por su pecado, el cual no podrá por ningún modo justificar sus malas obras. Si uno ve hoy día la justicia penal o dentro de sus oficios, la hermana Esther que está aquí con nosotros, luego les podrá explicar eso. Se buscan muchos argumentos para que el culpable o obtenga menos condena o ciertamente, aunque sea culpable, se demuestre inocente y termine ciertamente libre, siendo culpable. Pero no así con Dios. Dios no puede ser burlado. A los hombres se les puede engañar. Los hombres pueden interpretar la ley y buscar aprovechar todo recurso, apelar a toda cosa. Hasta a la demencia, inclusive han apelado muchos para justificar sus maldades. Pero ciertamente Dios no dará por inocente al malvado. Delante de Dios nadie se podrá justificar. O sea, Dios no justifica ninguna mala obra. Dios no justifica ningún mal proceder. Recordemos que el gran pecado del pueblo es haber desechado el amor de Dios. Esa es la evidencia más grande contra una persona malvada. Ese es su gran pecado, su gran maldad. Haber rechazado, haber menospreciado a Dios, haber rechazado al Hijo de Dios. Ahora, pero también Dios le dice a Moisés para que le enseñe al pueblo que ese pacto también, como va a ser de generación en generación para ser guardado,
Él va a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si nota los primeros atributos, está la misericordia, está que Él es tardo para la ira, que su misericordia es grande, que hace misericordia a millares, ¿cierto? Pero luego dice que ciertamente Él va a castigar el pecado, que nadie se podrá justificar delante de Él y que va a visitar cada generación para ver qué están haciendo frente al pacto, si son fieles o no son fieles. Porque dice, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto nos habla que el pecado pasa de generación en generación. Esto no está hablando de la famosa maldición generacional, sino que ciertamente, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, de esa manera es que todos los hombres han venido a ser constituidos pecadores. El pecado pasó de Adán a Caín y de Caín a toda la generación de Caín. Y así pasó también a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto está hablando es de eso. Entonces, el pecado pasa a todos los hombres y todos pecan. Nunca ha habido una generación que haga lo bueno. Nunca. No ha habido una generación que haga lo bueno. A veces la gente dice que antes era mejor. No, nunca ha sido mejor. La maldad se ha multiplicado. O sea, en cada generación la maldad se ha multiplicado. En cada generación la maldad llega al colmo. Fíjense que llegó al colmo la maldad del amorreo, del eteo, del fereceo, del jebuseo, del amorreo. Llegó a la maldad al colmo en Sodoma y Gomorra. Llegó la maldad al colmo en los tiempos de Noé. En Israel llegó la maldad al colmo. En este momento, en el mundo, la maldad está en su punto más alto. Nunca ha habido una generación que haga lo bueno, porque así mismo dice el Espíritu Santo. Y nunca ha habido una generación justa por sus propias obras. Todos somos engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón. Entonces, estas 10 cosas que dan a conocer los atributos de Dios concernientes al pacto que Él está dándole a Moisés ahí en el Sinaí y que Él luego le daría al pueblo. En estas 10 cosas que hemos hablado, que hemos citado, Dios está revelando sus atributos. Esos atributos son entonces el fundamento sobre el cual se establece el pacto de Dios con Israel. Es el carácter de Dios lo que le da veracidad y severidad a la ley. La ley que a continuación será dada al pueblo se fundamenta en el poder, autoridad y presencia de Dios en medio del pueblo para mostrar al hombre su pecado y llevarlo finalmente a Cristo. La ley no será dada luego de arduo debate, acuerdo y negociación entre Dios y el hombre. No. La ley expresa la sabiduría de Dios y el hombre ha de confiar en esa sabiduría y proceder de acuerdo a ella, aunque ésta no lo pueda justificar. El Espíritu Santo enseña que ellos estaban bajo el régimen de la letra, sujetos a ella, gobernados por ella. Por eso dice en el Nuevo Testamento que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Que recuerden que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces el Espíritu Santo está enseñando con esto en este pasaje que ellos iban a estar regidos, gobernados, y estarían bajo la autoridad, pero ciertamente ellos se rebelaron a la autoridad de Dios, se rebelaron a Moisés y no obedecieron la ley. O sea, vivieron en una anarquía, porque en 40 años nunca se sujetaron a Dios. Ellos no tenían que interpretar la ley, tenían que obedecer la ley. La ley sería un ayo para llevarlos a Cristo y sería solo en Cristo que se fundamentaría su fe. Vivirían en obediencia a la ley esperando el cumplimiento del tiempo. Su respuesta al conocimiento que Dios les está dando ahí en este capítulo 34, su conocimiento de la ley
La respuesta a ese conocimiento sería la obediencia y no el establecimiento de una justicia religiosa acompañada de doctrinas de hombres. Y eso es lo que está pasando hoy día. Dios, el hombre, la respuesta del hombre al conocimiento de Dios, al testimonio que Dios ha dado a través de las cosas creadas, a través del testimonio que Dios les ha dado en su conciencia. En el caso de Israel, el testimonio que Dios les ha dado por medio de la ley. Luego, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo en todo el mundo. En respuesta a ese conocimiento de Dios, ¿qué ha hecho el hombre? Ha creado religión. Porque la religión no manifiesta la gracia de Dios. La religión es la respuesta del hombre al conocimiento de Dios. No es la revelación de ese conocimiento al hombre, sino una religión se establece o se fundamenta o tiene su lugar en el mundo cuando los hombres responden a la revelación del conocimiento de Dios. Pero aparte de eso, de la respuesta que tengan, dependerá entonces la doctrina y los mandamientos y tradiciones que establezcan. Por eso es que el mundo está lleno de tantas religiones, porque hay muchas distintas y diversas respuestas del corazón del hombre a la manifestación gloriosa de Dios. Nuevamente, como dice la carta a los romanos, lo que de Dios se conoce se los manifestó a través de las cosas creadas, pero también se lo manifestó las cosas invisibles de su eterno poder y deidad, que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero también les dio testimonio en su conciencia, pero también les dio testimonio por la ley, pero también les dio testimonio por el Hijo. Pero lamentablemente, la respuesta del hombre es una acción religiosa. Entonces, por eso es que hay tantas religiones. Usted no puede decir es que yo pertenezco a la religión cristiana, porque estaría diciendo que su respuesta al conocimiento de Dios y del Evangelio depende de su interpretación de ese conocimiento y no de estar sujeto a ese conocimiento, a esa revelación. Como Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Por eso es que nosotros no podemos decir que seguimos una religión, porque la religión propiamente es algo creado por el hombre. Su respuesta en incredulidad, en rechazo, en dureza de corazón al amor de Dios, porque no quiere estar sujeto a Dios en los términos de Dios, sino en sus propios, en su propia justicia, en su propia definición de bien y mal. Recuerden que esto de la religión, la primera religión es originada en el Edén, allí con Adán y Eva. Ellos crean la primera religión. Ellos establecen la primera religión, el humanismo. Ellos definen qué es bien, qué es bueno y qué es malo. Redefinen el bien y el mal a partir de sus criterios, habiéndose apartado de Dios, habiendo cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y entonces de ahí es que nacen las doctrinas de hombres, los mandamientos de hombres. Por eso es que Dios dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Usted debería preguntarse, también debería preguntarme, ¿estoy viviendo la verdad o estoy viviendo una religiosidad? ¿Me estoy sujetando al conocimiento y revelación de la gracia de Dios en Cristo por el Espíritu Santo y esto por la palabra, por el Evangelio? ¿O he establecido mi propia definición del Evangelio? ¿O estoy viviendo mi propio Evangelio? Porque eso determinará si estamos sujetos a la doctrina de Cristo para obedecerla o estamos constituyendo y creando nuestra propia doctrina, que es lo que ha dado lugar
a tantas falsas revelaciones, tantos falsos profetas. Dice, la revelación de Dios al pueblo tenía como propósito que ellos lo amaran de todo su corazón, de toda su alma, de toda su mente y con todas sus fuerzas, honrándolo desde el corazón. ¿Recuerdan que él dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Todo el ser del hombre involucrado y comprometido en el amor para con Dios, en el servir a Dios. Dice, para que conociendo a Dios, le glorificaran como a Dios y le dieran gracias. Ellos tenían la manifestación de la presencia de Dios y su palabra a fin de que su corazón fuera iluminado por su verdad, la cual no cambiasen por nada. Ellos podían tener una mente centrada en la sabiduría de Dios y aprobar tener en cuenta a Dios en todas las cosas, pero lamentablemente, desde el día en que, inclusive estando en Egipto aún esclavos, manifestaron ser un pueblo duro de servicio. Recordemos la palabra que dice el Espíritu Santo, a ellos también les fue anunciada la buena nueva como a nosotros. A ellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De tal manera que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones como ellos lo endurecieron. No seamos duros de servir como ellos también. Para finalizar, veamos los siguientes pasajes que tratan de este conocimiento del Señor sobre sus atributos presentados a Moisés, que están vigentes en el nuevo pacto. El Salmo 103, versículos 7 al 18 dice, sus caminos notificó a Moisés, ¿sí? ¿Se acuerda que Moisés dijo, dame conocer tus caminos? Dice, y a los hijos de Israel sus obras, porque él dijo, yo le mostraré las obras, ¿se acuerdan? Ese lo está diciendo en el capítulo 34. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Es lo mismo que les había dicho ya en el 34. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vean, lo voy a colocar aquí para que usted lo tenga presente. Esto está manifiesto, está presente, está vigente mediante la gracia de Dios en Cristo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y esto no está diciendo que, bueno, se va a cansar y que entonces los voy a acabar a todos, los voy a terminar a todos, sino que Él está trabajando con su Hijo, con el Espíritu Santo y con sus siervos, dice, en atraer a los hombres con lazos de amor, con cuerdas humanas a su presencia, de que sea hallado de aquellos que no le buscan, de manifestarse a los que no preguntan por él, porque él es el que nos está buscando. Por eso no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, ¿se acuerdan? Grande en misericordia, les dice allá en el 34, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que tiene misericordia, ¿sí? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, o sea que es grande, muy grande su misericordia, como la altura de los cielos sobre la tierra. O sea, la cubre por completo. Dice, sobre los que le temen. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Recuerda que es lo que está diciendo, que Él les perdona los pecados, las rebeliones, la iniquidad. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece, ¿sí? Piadoso, misericordioso, compasivo. Dice, como el Padre se compadece de los hijos. Jesús tuvo compasión. El Padre tuvo compasión a través de su Hijo, que tuvo compasión por la gente que estaba dispersa como ovejas sin pastor. Y entonces clamó y dice, clamad al Señor de las mies, rogad al Señor de las mies, que envió obreros a sus mies, porque le dolió en su corazón ver el pueblo, ver la gente sin pastor.
Dice, como el Padre se compadece, se compadeció de las viudas, se compadeció de los huérfanos, se compadeció de los enfermos, se compadeció de los ciegos, se compadeció de los paralíticos, se compadeció de los hambrientos, se compadeció de los cojos, de los mancos, de los endemoniados, de los pobres, de los esclavos, se compadeció de todos, hasta de los ricos. Se compadeció de los sabios y de los necios en su propio corazón. Dice, porque como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Dice, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Permaneced en mi amor, permaneced en mis palabras y seréis verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Salmo 86:15 dice, nuevamente, hablando de esos atributos, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Se acuerda que dice que guarda verdad? Grande en verdad. El Salmo 145:8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuevamente. Joel, capítulo 2, versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Qué insistencia de Dios en mostrar que Él no es eso que la gente dice de Él, que es un Dios iracundo, deseoso de exterminar el mundo, de acabar el mundo, de borrar el mundo, de condenar al impío. Él no quiere que nadie se pierda. Él es paciente para con todos. Él es paciente para con ese fornicario, para con ese adúltero, para con ese ladrón, para con ese borracho, para con ese maldiciente, para con ese hijo desobediente. Él extiende su misericordia, y le da aliento, y le da vida, y le da todas las cosas. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele en el castigo. Jonás, que ustedes recuerdan que Jonás deseaba que los ninivitas fuesen borrados, que Dios acabara con los ninivitas. Ve a Jonás lo que expresa otra vez. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, de lo que ha determinado. Se duele del castigo. Él no quiere que el hombre se pierda, que el hombre se condene. Y finalizamos con Nehemías, porque Nehemías, estando con Esdras, Nehemías y Esdras, en los tiempos de Nehemías y Esdras, cuando ellos vienen de la deportación de Babilonia por orden de Ciro, para reconstruir la ciudad y el templo. Nehemías, en el libro de Nehemías se expresa lo siguiente, y con esto ya vamos a finalizar. El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Había duelo, había dolor. La ciudad estaba destruida. El templo destruido, quemado, saqueado. Pero bueno, están allí para reconstruir. Aunque hay muchos adversarios, muchos que se oponen. Pero vean lo que ellos hacen.
Ellos se preparan, recuerdan lo que Dios le dice a Moisés, prepárate, ven y sube por la mañana. Dice, entonces ellos se prepararon, pero había mucho dolor, mucha consternación en el pueblo. Y dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Recuerden que no hagas alianza con ellos. Entonces aquí hay una determinación de obedecer a esa palabra que está escrita ya en Éxodo 34. Y entonces ellos se apartan de todos los extranjeros. Y recuerden que despidieron aún hasta las mujeres y los hijos que habían tenido. Dice, y estando en pie, confesaron sus pecados. ¿Se acuerdan? Que Dios perdona los pecados, la iniquidad y la rebelión. Dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, porque Dios había visitado esa generación. Dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Recordemos que la palabra de Dios es lo único que nos puede dar, según la gracia de Cristo y revelación del Espíritu Santo, la manifestación del poder, la autoridad y presencia de Dios. Esta gente estaba en la presencia de Dios. Luego dice, luego se levantaron sobre la grada de los levitas Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Recuerda que el Éxodo dice Jehová, Jehová, el Señor, y luego da sus atributos, los da a conocer a Moisés y establece el pacto. Y dice, acá dice, y dijeron los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, Asanías, Serebías, Jodías, Ebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Vean lo que dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos? Que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Las cosas creadas dan testimonio de Dios y están convencidos de ello. Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste del Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. Hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón. ¿Te acuerdas? Dios fuerte, Dios fuerte. Dice, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí, ¿se acuerda? Sube al monte Sinaí, a la cumbre del monte Sinaí. Ven, preséntate mañana. Prepárate. Y Moisés subió preparado. Dice, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo. Ahí menciona todo. Aquí está explicando el 34. Dice, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tus siervos, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Recuerda que Dios le dijo a Moisés que las escribieron en las tablas que Moisés tenía que alisar? Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías.
Vea lo que pasa. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Todos nosotros hemos vivido esto. Y aún de nuestra parentela, de nuestra familia, muchos están viviendo esto porque Dios los perdona, es clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y no los abandona. Dice, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Qué grande es la misericordia de Dios. Por eso es Jehová, Jehová, el Señor, grande en misericordia, tardo para la ira, piadoso, clemente. Dice, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca y el agua que les diste para su sed. Amén y amén. Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a ti. Gracias, Padre, porque grande eres tú en misericordia. Misericordioso eres tú y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Te rogamos a ti, Padre, por nuestras descendencias, por esta generación, para que cada uno, Señor, busque tu rostro, ahora que puede ser hallado y en tanto que está cercano, que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelva a ti, Señor, para que reciba por tu gracia perdón de pecados, herencia entre los santificados, redención, vida, vida abundante, vida eterna, porque tú eres misericordioso y clemente. Jehová, Jehová, el Señor, uno es, Dios todopoderoso, que perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión, tanto del Padre como de sus hijos y de los hijos de sus hijos, de todos los que esperan según tu gracia, Señor, en Cristo Jesús. Permítenos a nosotros, Padre, mantener en nuestro corazón, Señor amado, esta verdad, esta gracia tuya que es en Cristo Jesús, porque estamos, Señor amado, en tu misericordia. Tu misericordia es grande, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos comprender, Padre Santo, y entender según revelación del Espíritu Santo, la grandeza, Señor, de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Que nos sujetemos, Padre, ahora al régimen del Espíritu. La palabra que vivifica, Señor. El Evangelio eterno que da vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo. Amén y amén. Amén.